Mientras tanto, pasemos a nuestro tema del día. Así es, en el tema del día vamos a hablar de esas leyes que se aprueban pero no se aplican. ¿Cuántas veces se ha quejado usted del sistema judicial en nuestro país por esta situación? Hemos preparado un reporte completo del tema. El accionar de las pandillas es sin duda el principal problema que tiene el país. En el año 2010 se aprobó la ley de proscripción de pandillas. Sin embargo, quienes votaron por esta normativa reconocen que la ley nació muerta. La ley, por ejemplo, de proscripción de maras y pandillas, ¿cuándo se ha aplicado? No, los jueces, los fiscales demandan por agrupaciones ilícitas, porque la proscripción de maras y pandillas es más de tipo civil que penal. Es aquí donde surgen interrogantes. ¿Por qué en El Salvador se aprueban leyes que no se pueden aplicar, sin financiamiento, o que entrarán en vigencia muchos años después de su aprobación? Iniciaremos explicando el proceso de formación de ley. Según el artículo 133 de la Constitución de la República, tienen iniciativa de ley el presidente de la República, los ministros, diputados, la Corte Suprema de Justicia y consejos municipales. Los pasos son los siguientes. 1. Se presenta el anteproyecto de ley en la ventanilla de la Asamblea Legislativa. 2. La Junta Directiva la distribuye a la comisión correspondiente, dependiendo del tema a tratar. 3. La comisión con invitados analizan artículo por artículo hasta lograr un dictamen favorable y se envía al Pleno. 4. En el Pleno los diputados la aprueban con 43 votos y es enviada al presidente de la República. 5. El mandatario puede observar, vetar o sancionar. Si se hace esto último, será enviada al diario oficial y entrará en vigencia 8 días después de su publicación. En este punto también es importante reconocer el papel trascendental que juegan los presidentes de cada comisión en la Asamblea Legislativa. Queda a discreción de cada presidente de comisión en la Asamblea Legislativa si agenda un punto o no lo agenda. Y puede pasar mucho tiempo sin que se agende. A pesar de todo este procedimiento, se conocen leyes que no se aplican en parte y otras en su totalidad. Por ejemplo, la ley de veteranos de guerra carece de financiamiento. La ley de adopciones no tiene reglamento. La nueva ley de probidad permanece entrampada en la sala de lo constitucional por posibles inconsistencias. Otro claro ejemplo es la ley de bimonetarismo, cuando en El Salvador solamente circula el dólar y no el colón. Nosotros decimos que muchas veces se aprueban leyes que no tienen dientes, que solo se hacen por salir del compromiso, y ahí estamos después buscándole algunas reformas para darle esos dientes que a veces necesitan las leyes. Los legisladores también reconocen que en muchas ocasiones hay factores internos y externos que presionan por la aprobación o no de alguna normativa. Hay temas ahí que, como usted lo dice, duermen el sueño de los justos. Hay temas que son importantes y que ahí pueden quedar para eterna memoria. Y esperamos pues que cuando tratemos estos temas no les demos tanta larga, porque el país necesita una asamblea legislativa dinámica. Mire, ¿y por qué no hacen una ley para tal cosa? Y nosotros le mostraríamos de que ya existe. ¿Por qué no se hace para tal cosa? Y aquí está. El problema es que tienen que exigirle a las autoridades que apliquen esas leyes. La nueva ley de responsabilidad fiscal limita la aprobación de leyes que carezcan de financiamiento, pero todo depende de la correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa y de la presión social o de grupos económicos que puedan existir. Con imágenes de Ricardo Tobar, Raúl Hernández, Noticiero Hechos. Bueno, a eso le vamos a agregar que también conversamos con la población sobre esta situación que ocurre en el país. Se aprueban leyes que luego enfrentan dificultades para su aplicación, sin fuente de financiamiento, y otras que entran en vigencia muchos años después de su vigencia. También está el caso de la Ley General de Aguas, la cual se considera necesaria, pero continúa entrampada en la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa. Eso ni siquiera ha sido aprobada. Bueno, recientemente nosotros
Bueno, ahí tenemos las declaraciones de algunas personas que tuvimos la oportunidad de entrevistar y esto fue lo que nos dijeron. Una decisión firme y no hay una autoridad. Aquí juegan con las cosas del país. No son aquellos de que dicen, bueno, esto se va a hacer y se hace y ponerlo en práctica. Si vamos a hacer algo, pongámoslo en acción después, pero no nos vamos a quedar ahí. Entonces no. Acuérdese que eso es igual que en uno de padre de familia. Si usted tiene autoridad en su casa, pues tiene que tenerla en todo lugar, ¿verdad? Pero imagínese que aquí las leyes, es por gusto que hayan leyes, porque imagínese que uno opina una cosa y el otro opina otra. Tienen que cumplirlo en la fecha de que lo han pensado hacer, ¿vea? Pero eso que lo hacen después, hasta la gente hasta se les olvida lo que realmente ellos prometen. ¿Y el caso de El Salvador, qué piensa usted? ¿Es falta de leyes o es que no se aplican las que ya tenemos? Mire, son dos cosas, falta de leyes y a la vez que no se aplican como se deben las leyes, porque las leyes deben de cumplirse conforme se hacen, ¿vea? No se aplican las que tenemos y falta de, pues sí, de las personas que las han aprobado. De acuerdo también. Del acuerdo más que todo, así es. Y a veces se aprueban leyes sin financiamiento, solo está el documento, pero no hay cómo ejecutarse. ¿Cómo ve usted eso? Bueno, el modo de no ejecutarse está en ellos, va. Y esta parte del sentir de la población en cuanto a esta situación de que muchas veces se aprueban leyes que en realidad o a la larga no se aplican. Recientemente tuvimos nosotros un proceso electoral y era una de las preguntas que hacíamos precisamente a quienes se postulaban nuevamente como diputados. Bueno, ¿cuáles son las leyes que usted promovió estando al interior de la Asamblea? Y empezaban algunos con aquella lista de leyes. Bueno, se aprobó esta y esta. Sí, pero de esas en realidad, ¿cuántas se están aplicando? Creo yo que aquí también vale la pena observar el trabajo que se hace al interior de la Asamblea, que no solamente debería consistir en la aprobación de las leyes, sino que verificar que se pueda dar su cumplimiento, es decir, que todas las instituciones involucradas también pongan de su parte para que en efecto sea una ley que funcione para el bien de la ciudadanía, para el bien de la población, que es parte de lo que no está ocurriendo. Hay algunas leyes que han enfrentado dificultades y por mencionar algunas, vamos a hablar de la ley de extinción de dominio. Los diputados intentaron reformar esa ley suprimiendo su efectividad, pero fueron frenados por la Sala de lo Constitucional. Y aquí hay otro punto importante en el que podemos acotar. También está la ley de acceso a la información que, si recordamos, entró en vigencia 2 años después de que fue aprobada. Y esto fue por decisión del entonces presidente Mauricio Funes. La ley de derechos y deberes de los pacientes, a pesar de las carencias en los hospitales, esta normativa difícilmente se puede aplicar. Sí, definitivamente, porque el sistema de salud, pues para nadie es un secreto que enfrenta grandes dificultades y a veces, digamos, sí es importante tener una ley, pero realmente creo yo, digamos, cuál es el alcance que esta tiene para tratar de enfrentar un problema tan serio como la situación de los hospitales. Esta es una situación que me parece a mí, digamos, hasta cierto punto que se plantea lo ideal y lo real. Lo ideal es lo que dice la ley, pero lo real es lo que tiene el ciudadano cada vez que sale a la calle, ¿no? Y que cada vez que enfrenta el sistema de salud, el sistema de seguridad, la educación. Entonces, definitivamente creo yo que hay una situación importante a la que se debe poner, digamos, luz, y es todo lo que se aprueba en la Asamblea Legislativa, cuál es el impacto que realmente tiene en la vida de los ciudadanos. Porque ese era uno de los grandes cuestionamientos durante la campaña electoral que recién pasó. El ciudadano decía, no nos identificamos con lo que se está proponiendo, con lo que está planteando para el trabajo legislativo. Y bueno, si todo transcurre como se planteó en la campaña, definitivamente que vamos a tener una inundación de leyes. Ya no va a ser una lluvia, sino que una inundación, porque todos los candidatos que iban hacia la Asamblea Legislativa decían, bueno, proponemos reformar la ley X, reformar la ley Y, hacer una ley para esto, una ley para el otro. Entonces, el punto es si se ha medido cuál es el impacto que se espera tener en el ciudadano y qué tanto, digamos, el ciudadano ve reflejado el trabajo legislativo en su vida diaria, en su cotidianidad. Claro, ¿qué tan aplicable es esa ley propuesta? Sí, en términos que comprenderán la comunidad jurídica y los estudiantes, este es el típico caso del derecho positivo y el derecho vigente.
Y está ahí por ahí el derecho natural también, que es el que está encima de estos dos, pero el derecho vigente justamente es, para ponerlo de la forma más sencilla, son todas las leyes que no han sido derogadas y que se mantienen justamente así como lo dice la palabra, vigentes, que son leyes obligatorias. Ahora, no todas las leyes que son vigentes son positivas, es decir, no todas se aplican. El derecho positivo es aquel que tiene aplicabilidad en el tiempo de manera permanente y constante y que está vigente también. Pero hay leyes, compañeras y Manuel, que son derecho vigente, pero no son derecho positivo porque no se aplican. Hay disposiciones viejísimas en el Código Civil, por ejemplo, que data de 1800 y tanto, que están vigentes porque nadie las ha derogado, pero no tienen ningún tipo de aplicabilidad. Entonces, porque son leyes que se hicieron hace 100 años, hace 150 años, son normas para regular una sociedad que ya es diferente y que nadie se ha tomado el tiempo de trabajarlo. No hace mucho todavía nos regulábamos por el viejo Código de Procedimientos Civiles y hasta hace poco, digo, relativamente, que tenemos una nueva ley de procedimientos civiles y mercantiles que ya apela un poquito más a la oralidad y a otros tipos de mejoras en los procesos, en este caso civiles y mercantiles. Pero ¿cómo se podría calificar en este caso, Carlos, leyes como por ejemplo la de tránsito y transporte terrestre? Si ves, hay una cantidad de disposiciones que son muy importantes, como por ejemplo el transporte colectivo que tiene que viajar con las puertas cerradas, que no tiene que tener música estridente, que no se debe sobrecargar las unidades, sí, que se debe, digamos, ¿qué otro tipo de leyes? Que no puedes manejar y a la vez hablar por teléfono, que, digamos, no tienes que hacer giros indebidos. Hay una cantidad de regulaciones, pero vamos a la práctica. ¿Qué tanto se aplica de esto? Es absolutamente casi nada. En el caso del transporte colectivo, por ejemplo, vemos una anarquía terrible. Y vemos presencia policial y tampoco ellos, cuando los buses van sobrecargados, no hacen nada. Es que es por las dos vías, ¿no? En este caso estamos hablando de normas represivas, de normas que implican una prohibición. Por ejemplo, lo que tú mencionabas, el uso del celular al volante. Entonces hay dos ramas aquí. La primera es el llamado a respetar la norma, que es el conductor. Primero, no la respeta. Y segundo, el obligado a hacer que se cumpla, tampoco hace que se cumpla, que es la autoridad. Entonces tenés ahí un claro ejemplo de derecho no positivo vigente. Pues un derecho que está vigente porque nadie lo ha reformado. Cualquier policía que quiera aplicarte la multa te la puede aplicar, porque ahí está el respaldo, pero nadie lo hace. Tú ves que la gente que circula sin cinturón de seguridad, no pasa nada. La gente que va hablando por teléfono, no pasa nada. Los cruces a la izquierda, no pasa nada. La autoridad no se encarga de aplicar la ley y el ciudadano no la respeta tampoco. Entonces, es una norma que está nada más de adorno, como están muchas. ¿Sí? Que están para decir que tenemos una ley de esto, una norma de esto, pero en la práctica no se cumple. Que el entramado legal es amplio, pero lastimosamente el impacto en la vida de los ciudadanos pues, definitivamente es mínimo. Sí. Esa es una situación que me parece que se le debe prestar muchísima atención también. Sí, y así hay varios ejemplos. Por ejemplo, vale la pena un día que hagamos el tema de la vialidad, esta que todos los meses, todos los años a uno le dan un recibito, fondo de vialidad. Pues bueno, hay una parte en esta ley, fíjense ustedes, donde dice del 1 de agosto de cada año en adelante, la persona que al ser requerida por las autoridades no presente su recibo de ingresos de vialidad, si fuera el contribuyente serie A o el boleto recibido correspondiente, si lo fuera de otras series, sufrirá premio hasta por 48 horas. Yo recuerdo que en la universidad nos ponían este ejemplo de que, bueno, ustedes anden siempre su recibo de vialidad, porque si por alguna razón a ustedes los quieren, hay algo de donde agarrarse. Este no es derecho positivo porque no se cumple en la práctica, pero está vigente. Así como está vigente también el hecho de que si andas sin cinturón de seguridad te pueden multar. Claro. Bueno, cerramos nuestro tema del día. Definitivamente creo que hay mucho que discutir sobre el entramado legal del país.